Gracias, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor y un placer poder explicar nuestra experiencia, la que estamos viviendo, la que hemos vivido, en épocas además de COVID, con problemas de movimiento, con problemas de hacer todo, ¿vale? Ahora parece todo muy fácil, pero han sido 2 años y medio realmente complicados a nivel mundial. Entonces, antes de empezar con nuestra experiencia, me gustaría que supieran quiénes somos. Y hay un pequeño vídeo bastante dinámico y que iré interrumpiendo explicando un poco cuál es nuestro valor sobre el proyecto. Bueno, nosotros somos un grupo industrial, hacemos prenda, hacemos tejido, siempre para los sectores premium y lujo, en 5 grandes mercados: en el mercado del deporte, en el mercado medical, mercado íntima, shapewear, mercado de lujo y el mercado de baño. No trabajamos contra stock, todos nuestros pedidos son pedidos específicos para un cliente y además tenemos presencia mundial, presencia con fábricas en Estados Unidos, fábricas en España, fábricas en Portugal y ahora fábricas en Guatemala. Como decía, nos basamos en unos pilares de sostenibilidad, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental. Son proyectos hechos a medida, no trabajamos contra stock y damos la solución desde el diseño de los estampados para los clientes, ajustándolo a lo que ellos quieren, para baño, por ejemplo, desarrollo de tejidos específicos para íntima o para deporte, con patentes cada año, es decir, este año llevamos ya 3 patentes en tejidos diferentes y bueno, trabajo a medida. ¿Cuántos somos y cuál es nuestra estructura? Somos alrededor de 700 empleados, con, ya he dicho, 6 fábricas en Europa, 1 en Estados Unidos y 2 nuevas en Guatemala. Vendemos a los 5 continentes, tenemos 3 centros de investigación. Nuestro punto fundamental es la investigación y hacemos, así no somos muy grandes, pero hacemos unos 2 millones de garments para el sector lujo y unos 10 millones de metros de tejidos elásticos para esos 5 sectores que hemos comentado. Básicamente, ¿qué hacemos a nivel de producto? Uno es circular knitting, acabado, warp knitting, acabado, y luego tintura green dyes, que verán que es la patente y el gran desarrollo tecnológico de nuestro grupo. Y empezamos con sostenibilidad. Nuestra estrategia de sostenibilidad es el pilar fundamental de todo el grupo. Estamos desarrollando la sostenibilidad en 3 grandes líneas. Una es personas. En todos los países donde trabajamos colaboramos con la sociedad, cada uno de una manera diferente. En España colaboramos con centros que apoyan a enfermedades mentales. En Portugal colaboramos con los hospitales médicos para servirles de elementos en esta época de COVID. En Guatemala lo que queremos hacer es colaborar con las comunidades allí donde lo necesitan, como veremos más adelante. A nivel de planeta, evidentemente todas las certificaciones correspondientes a sostenibilidad medioambiental, pero también muy centrado en el desarrollo de tejidos que desde su origen sean o reciclados o reciclables o vengan de un origen natural sin contaminantes. Y por último, producto. Eso implica que todos los artículos que nosotros producíamos anteriormente, pues los estamos migrando hacia fibras recicladas, hacia fibras mucho más sostenibles y hacia productos que no solo vengan de artículos reciclados o de segundo uso, sino que sean reciclables. Es decir, que ese tejido que antes llevaba elastano con un alto nivel y llevaba poliéster o nylon, que no era reciclable, ahora podemos utilizar, junto con nuestros partners de Lycra, por ejemplo, podamos utilizar unas fibras que, conjuntamente con el resto de fibras de la prenda, nos permita reciclar sin ningún problema. En cuanto a investigación y desarrollo,
Nuestros 4 grandes proyectos de investigación y desarrollo son evidentemente, las nuevas plantas de producción en Guatemala. Tenemos una ya construida en San José Pinula y estamos construyendo una nueva de 12.000 metros en Fraijanes. Nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo del noroeste de Galicia, en España. Tejidos patentados no newtonianos, desarrollado también. Y, por último, Green Dyes. El caso de la factoría de Guatemala, nosotros necesitábamos hacer ese desarrollo tecnológico, dar un salto y poder ofrecer nuevas tecnologías en el último estado del arte, y al final nos decantamos por buscar el nearshoring tanto europeo como norteamericano. Como explicaré, una de las razones de por qué elegir Guatemala, en este caso, antes de entrar por qué Guatemala, por qué elegir Centroamérica, era que nos permite tener origen norteamericano de nuestros tejidos y origen europeo de nuestros tejidos. Eso es una ventaja competitiva para algunas marcas que nos lo piden. Barcelona, Portugal, the United States. These are the production centers where we have created our fabrics and garments for more than 60 years. But now, at Nextel Group, we have decided to take another step forward. We have begun an ambitious and innovative project to create one of the largest elastic fabric production facilities in the world. Combining our expertise with the latest equipment and technology, constantly striving for excellence and innovation. The facilities will be located in Guatemala, a country already well known for its centuries-old textile culture, as well as being conveniently located between the Atlantic and Pacific Oceans. The country also benefits from international agreements which make it possible to maintain the European and North American origin of our fabrics. All of this ensures that we can continue to provide the same high-quality standards that we have always guaranteed. The new facilities will be fully prepared for environmentally and socially sustainable production. The machinery and equipment will make use of renewable energy and purified rainwater for production processes. And the site will uphold the same workplace standards as in Europe and North America, as well as supporting the local community through development projects. Furthermore, the site will be the new production centre for pigments used in our completely ecological dyeing process, Green Dyes. All of our products will be certified for approval by our clients. Meanwhile, our existing facilities will remain in operation, but focus on specialised, high added value production and the development of new collections. This is our vision for the future, which clearly reflects our values as a group and demonstrates our tireless ambition to deliver a winning project for our clients. Nextel Group, reinventing the fashion industry through innovation and sustainability. Bueno, este es nuestro proyecto en Guatemala. Ya no es un proyecto que cuando se hizo el vídeo era todo pues, en planos y tal. Ya tenemos maquinaria alemana en San José Pinula, más maquinaria que nos tiene que llegar de aquí a julio para toda la parte de tejeduría, tanto warp como warp knitting como circular knitting. Y nos tiene que llegar para San José Pinula a partir de julio, cuando esté la nave, para Fraijanes, cuando esté la nave acabada, pues lo mismo en jets, en HT, sistemas de tintura y, evidentemente, ramas. Otro de nuestras fuerzas, que es la investigación y siempre estar en la vanguardia de los productos, es el desarrollo de un centro de enseñanza y de certificación para la producción de tejidos con el método Green Dyes. El método Green Dyes, que verán ahora, básicamente se trata de tintar sin agua, sin temperatura y sin productos químicos. Y además que tenga los mismos requerimientos de color fastness que requieren las grandes marcas de deporte o las grandes marcas de la moda. Eso lo hacemos nosotros. Es un producto patentado. Ahora explicaremos un poco de dónde viene este sistema y qué va a ser la gran diferencia del sector en un futuro. Entonces,
como entendemos que nosotros no tenemos capacidad, ni es nuestra vocación, tener capacidad para producir green dyes para las grandes marcas o para las pequeñas marcas, lo que estamos dispuestos es licenciar tintorerías en todo el mundo, porque la maquinaria es estándar, para que ellos sean capaces de producir ese sistema con los pigmentos green dyes. ¿Eso qué permitirá? Pues de entrada podría permitir el ahorro del agua suficiente para dar de beber durante un año a 90 millones de personas, solo con eso, ¿vale? Y no hablemos de la cantidad de energía que ahorraríamos. Entonces, este centro que se está desarrollando ahora en Galicia es para enseñar a esos tintoreros de nuestros clientes, que están en todas las partes del mundo, a tintar con green dyes. Luego en Portugal tenemos un centro de investigación de nuevas soluciones. Como he dicho, este año llevamos ya 3 patentes, vamos a presentar una cuarta antes de acabar el año, en el cual patentamos soluciones que no existen en el mercado. Por ejemplo, los tejidos no newtonianos. Existen tejidos no newtonianos para calzado y para alguna aplicación muy determinada, pero hasta ahora no había en el mercado tejidos no newtonianos para aplicaciones comerciales. ¿Qué significa un tejido no newtoniano? Aquel que cuando se estira no reduce su dimensión en su parte central, sino que la amplía. O aquel que cuando se empuja el tejido no se abre, sino se cierra. Se comporta de una manera completamente diferente. Eso tiene una serie de ventajas espectaculares, tanto a nivel de resistencia al frote como a nivel de opacidad. Es realmente 100% opaco. Y da una serie de aplicaciones, sobre todo para outdoor, espectaculares. También hemos conseguido, gracias a nuestra fábrica y a nuestros técnicos en Seamless Garments, en direccionar la tensión del tejido según los músculos y la aplicación del deporte que se quiere aplicar. Eso también está patentado, hasta ahora no existía, y en el mismo tejido, sin costuras, podemos hacer el seguimiento del músculo para que trabaje mucho mejor y su fatiga sea inferior. Your mind is capable of going ever further until you achieve what once seemed impossible, reaching your goal. R&D has helped us to develop next-generation fabrics and garments, as well as seamless technology, which allows us to create the fabric and garment at practically the same time. Performance improvements can be found anywhere, and this surge is just part of the game. Nextil Group. Muy bien, entonces seguimos con quizás la joya de la corona de nuestro apoyo a la investigación y en el desarrollo de soluciones que sean innovadoras y sobre todo que nos lleven a un cambio de paradigma dentro del textil, del mundo textil, pero también para otros mundos que se podría aplicar. Este método es el método Green Dyes. El método Green Dyes lo que permite es una reducción muy significativa, que veremos ahora los números, pero sobre todo lo que quería reseñar es cuándo aparece Green Dyes, dónde aparece Green Dyes y su unión con Guatemala. Bueno, el científico que desarrolló esta tecnología, que es socio de la empresa junto con Nextil, que lo está comercializando, se pasó 5 años en Guatemala. De esto hace 10, 12 años. 5 años intentando saber por qué las figuras que había en el exterior de los monumentos en Guatemala mantenían su color, mientras que en el resto de culturas, ni la egipcia, ni la romana, ni cualquiera de las otras, mantenían ese color. Y a partir de ahí desarrolló todo un sistema que se ha ido mejorando con el tiempo, que ha permitido industrializarlo de una manera muy sencilla y facilitar que todo el mundo lo pueda utilizar, de manera que sin utilización de ningún producto químico, cero, ni fijadores, ni mordientes, nada, podemos tintar en menos de 1 hora con pigmentos naturales y nuestro pigmento natural Green Dyes, con solo un vaso de agua por kilo de prenda, cuando actualmente se utilizan unos 70-75 kilos de agua por kilo de prenda, y con agua a temperatura ambiente, no 120, no 160 grados. ¿Eso qué significa? Reducción drástica
de la huella de carbono para toda la industria textil, reducción drástica de la necesidad de estar depurando agua, que aunque esté depurada nunca será potable, y además una reducción drástica del consumo. Con el ahorro, si todo el mundo cada año aplicara esta tecnología en su tintura, podríamos dar de beber a 90 millones de personas durante todo un año. ¿Vale? Además, demostrado por la Universidad de Delft en Holanda, el poco residuo que queda, porque es un pigmento natural, son minerales y vegetales, que queda en esa poca agua que al finalizar el proceso queda, es compostable. Es decir, realmente el consumo de agua es cero. Podemos echar el resto de agua y esos pigmentos restantes a la naturaleza y las plantas les sirve de alimento, ¿vale? Y eso es el gran proyecto Green Dyes, la gran realidad que se basa en la utilización de 14 pigmentos base, que son una mezcla de pigmentos minerales y vegetales junto con nuestro material Green Dye, natural, 100%, que permiten obtener una paleta de colores desde el gris oscuro, casi negro, hasta el blanco. Y el tintorero puede elegir qué color, mezclando cada uno de esos 14 colores, quiere alcanzar. Por tanto, facilitando mucho la industrialización de este proceso. Entonces, a nivel de datos, pues ustedes saben cuál es el proceso tradicional de tintura, y en este caso nosotros lo que tenemos es uniformidad, color fastness y una reducción de agua, de tiempo y de energía. Ya estamos trabajando con grandes marcas en todo el mundo, haciendo preproducciones, y esperamos poder desarrollar nuevas soluciones. Por ejemplo, con denim estamos ya en una etapa en la cual somos capaces de tintar el algodón con denim sin absolutamente ningún químico, cero químicos, sin agua y casi sin energía, manteniendo el mismo principio de Green Dyes, y esperamos poder desarrollar esos pigmentos aquí en Guatemala también. Y eso es Nextil, ¿vale? Entonces, ahora explicaré... Gracias. Un poco, ahora que ha acabado un poco la parte más comercial, que me tocaba hacerlo, quería explicar por qué estamos aquí, por qué somos, puedo decirlo, no solo que profesionalmente muy felices de la decisión que hemos tomado, pero también personalmente todos muy felices de estar en Guatemala y desarrollar este proyecto. Nosotros nos encontramos hace 3 años en una situación que nos veíamos obligados a hacer una inversión para renovar todas nuestras plantas de producción. Nos encontrábamos que, como se dice en España, nos daban las gambas, pero el arroz se lo daban a otros, y estábamos un poco deseosos de poder también contar con grandes producciones que actualmente se estaban yendo a Asia. Entonces, cogimos un mapa en blanco, sin decidir por dónde. Teníamos claro que queríamos mantener un nearshoring o bien en Europa o bien en Estados Unidos, en uno de los dos sitios, y buscamos aquellos países donde pudiéramos obtener la certificación de nuestro producto, bien sea con origen norteamericano, bien sea con origen europeo. Y básicamente era Centroamérica. México no servía, Colombia no servía, otros países asiáticos no servían, y entonces Centroamérica. Perfecto. Llegado a este punto, tuvimos que decidir a ver qué países estaban especializados en maquilas, qué países estaban especializados en textil maquilas, en calzado, etcétera, etcétera. Y finalmente quedaron 3 países. De esos 3 países, nuestra decisión se basó en parámetros inicialmente, parámetros muy cualitativos, pero que creemos que acertamos, y luego en parámetros más cuantitativos. Parámetros cualitativos son, primero, tamaño. Dentro de esos 3 países, Guatemala era el mayor, lo que nos permitía, después de un análisis más profundo posterior, ver que el nivel de formación universitario es muy alto, hay un gran nivel de capacitación técnico a nivel medio y además hay una potencia laboral muy significativa. Segundo, era para los que no estamos acostumbrados a Centroamérica, yo era la primera vez que venía a Centroamérica por mi parte y me arrepiento de no haberlo hecho antes, la seguridad. Guatemala es el segundo país más seguro
de toda Latinoamérica. Y eso es importante, sobre todo porque nosotros somos un grupo internacional, intercambiamos muchos técnicos entre todos los países, tenemos técnicos de todo el mundo y para nosotros sería importante que dentro de esa sostenibilidad social poder dar una confianza a esos técnicos para que vinieran aquí a formar al personal guatemalteco. Y eso nos lo daba. Luego otros puntos fueron la apertura al mar, tanto al océano Atlántico como al océano Pacífico. Era fundamental. Entonces, eso nos permite poder recibir el hilo europeo y poder servir tejido europeo desde Guatemala y poder recibir lo mismo y poder enviar a Asia, porque sí que es cierto que nuestros clientes, de íntima sobre todo, son europeos, pero donde están fabricando las prendas es en Asia. Entonces, tener un puerto hacia el océano Pacífico era fundamental. Dicho esto, tocamos a las puertas, con puerta fría, en las embajadas en Madrid de estos 3 países y he de decir que se inició una carrera semicompetitiva entre los 3 países, pero que Guatemala ganó de mucho, a mucha distancia del resto. Guatemala, desde el principio, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como Pronacom se volcó en nosotros, nos dio 1000 informaciones, nos puso en contacto con Vestex, nos puso en contacto con constructores de naves, nos puso en contacto con centros de zona franca, nos puso en contacto con competencia. Fue abrumador. O sea, al final le decía a Carlos Medrano de Madrid, decía, por favor, no me llames más, ya tengo suficiente, ya, déjame estudiarlo. Entonces, lo que conseguimos es un conocimiento muy intenso de quién era quién en Guatemala y decidimos establecernos inicialmente aquí con personas propias de Guatemala para conocer un poco mejor y poder decidir qué es lo que teníamos que hacer. Contactamos con la persona que ahora representa la propiedad en nuestra compañía, que es en esta zona, en Centroamérica, que es Roberto Paiz, y él nos indicó un poco cuáles eran las claves, junto con personal de Pronacom, cuáles eran las claves del sector. Y rápidamente nos pusieron en contactos con quién eran quién, con quién teníamos que hablar, con quién no teníamos que hablar, etc. Y nos permitió, en menos de medio año, saber exactamente lo que teníamos que hacer. O bien aliarnos con algún industrial guatemalteco, o bien hacer un greenfield desde cero en Guatemala. Visitamos casi todas las fábricas de lo que podrían ser posibles partners en el país. Realmente lo que se fabrica en el país es completamente diferente a lo que fabricamos nosotros y nos dimos cuenta que teniendo capacidad técnica y humana de poder fabricar lo que fabricamos nosotros, faltaba ese conocimiento y no tenía ningún sentido aliarnos con alguien al que tendríamos que formar. Y decidimos hacer el proyecto desde cero. Entonces, en ese punto, pues buscamos una nave. Uno de los problemas que hemos tenido es encontrar suficiente terreno y suficientes naves para poder estar aquí, pero bueno, finalmente decidimos dividir la producción en 2 grandes naves, una tejeduría y otra que está muy próxima en tintura y acabados. A día de hoy ya estamos a media instalación de la parte de de tejeduría, ya hemos enviado a nuestros técnicos a Alemania a formarse a Kalmayer y a formarse con las otras máquinas. Esperamos empezar a servir tejido sin tintura a partir de septiembre, tanto a nuestros clientes norteamericanos como europeos, y esperamos servir los productos ya completamente terminados a todo el mundo a partir de enero o febrero del año que viene. Es decir, esto ya es una realidad, ya estamos aquí, la inversión ha sido grande, estamos muy felices, creemos que no solo hemos acertado en el país, sino que también somos los primeros. Sabemos que nuestra competencia ahora está como loca buscando cómo entrar en el país y me alegra. Con alguna competencia norteamericana ya hemos hablado y les estamos ayudando a que vengan aquí junto con nosotros, que siempre nos enriquecerá. Y nada, no sé si tienen alguna duda más, si quieren preguntar algo, por nuestra parte, muy contentos del proceso.